La fresa se desliza perfectamente sobre la uña sin ejercer presión sobre ella. El principal apoyo de la fresa siempre recae sobre la piel. El material empezará a escurrirse en el lugar donde no se haya limpiado bien y ya no será posible lograr una cobertura uniforme. La segunda regla que recomiendo a todos es pedirle al cliente que se lave las manos antes de aplicar el material. Coloco una gota en la parte superior de la uña, la empujo suavemente hacia la cutícula y deslizo el material hacia abajo y finalizo la etapa de cobertura aplicando el top coat. Hola, me llamo Olga Tolkachova, soy la instructora principal de la escuela Biotech. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar con tonos oscuros de gel en la etapa de recubrimiento, para evitar que aparezcan zonas translúcidas a lo largo de las paredes laterales y en los bordes de la uña, y cómo aplicar el gel de manera densa y uniforme en la zona de la cutícula, pero manteniéndolo fino. Vamos a empezar. Como de costumbre, comenzamos inspeccionando el área de trabajo. Presten atención a lo uniforme y delgado que ha crecido el recubrimiento, sin desprendimientos. Y ahora vamos a comenzar con nuestra transformación. Retiramos el recubrimiento anterior. Esto debe hacerse de manera uniforme, sin dejar bultos en la superficie, para no tener que corregirlos con la lima, lo que nos haría perder tiempo innecesariamente. Abrimos bien el bolsillo, eliminando todas las adherencias y levantando un poco la cutícula para crear espacio y poder trabajar de forma segura con las fresas más adelante. Y la primera regla que si la cumples te facilitará aplicar tonos oscuros cerca de la cutícula es realizar una manicura limpia. Sí, por muy banal que suene, este es uno de los puntos más importantes, que influye directamente en cómo se aplicará el recubrimiento después. Empiezo directamente limpiando el pterigio. Trabajo con una fresa de llama medio suave de 2 y 1 milímetro de diámetro, con punta redonda y segura. La velocidad de trabajo es de aproximadamente 15.000 revoluciones. Primero limpio el lado izquierdo en modo forward. Comienzo a trabajar con la fresa un poco por encima de la mitad de la cutícula y bajo hacia el pliegue lateral. La fresa se desliza claramente sobre la uña sin ejercer presión sobre ella. La mayor parte de la presión con la fresa siempre se dirige hacia la piel. Nunca levantes la fresa en ángulo con respecto a la uña, esto provocará cortes. Para una limpieza rápida y uniforme del pterigio, trabajo con pequeños movimientos cortos, procurando levantar la fresa de la piel lo menos posible. Al mismo tiempo, siempre tenso la piel en el lugar donde trabajo con la fresa para poder ver lo que estoy limpiando. Después de trabajar el lado izquierdo y eliminar la mayor cantidad posible de asperezas en el pliegue lateral con la misma fresa, cambio a reversa y empiezo a limpiar ese lado, siguiendo todas las mismas reglas pero en espejo. Limpio de manera uniforme y elimino toda la pterigia, ya que si la dejo y hago una manicura no del todo limpia, digamos, solo de un 4, esto puede causar muchos problemas en la etapa de aplicación del recubrimiento. El material empezará a escurrirse en el lugar donde no se limpió bien y ya no será posible lograr un recubrimiento uniforme. Y al aplicar tonos oscuros, esto será muy notorio a simple vista. Después de limpiar en ambas direcciones, permaneciendo en reversa, introduzco la fresa bajo la cutícula y la muevo de izquierda a derecha, empujando con la fresa para voltear y preparar la cutícula para el corte. Al voltear la cutícula, verifico si la he levantado lo suficientemente bien. La parte seca de la piel debe estar lo más levantada posible desde dentro, y debes ver claramente el límite donde la parte seca se une con la viva. De lo contrario, será problemático cortarla. Después de esta etapa, vuelvo a limpiar los restos de pterigión bajo la cutícula para asegurarme de que no quede nada allí. Hago esto también en ambas direcciones, en reversa y en avance. Listo, la etapa de limpieza ha terminado. Reviso todo una vez más, me aseguro de que todo esté limpio y al comprobarlo, paso a retirar la cutícula. El corte lo haré con una fresa de abrasivo medio suave de 3,5 milímetros de diámetro. La velocidad de trabajo es de aproximadamente 10.000 revoluciones. El corte siempre se realiza en modo forward, avance. Primero, coloco el dedo de lado para que el centro de la fresa quede al inicio de la cutícula y paso la fresa por dentro de la cutícula para alisarla y ver claramente el límite donde la parte seca de la piel se une con la parte viva. Y al comenzar el corte propiamente dicho, regreso al inicio de la cutícula y a medida que avanzo con la fresa, voy girando el dedo, colocándolo en una posición más recta. El corte en sí lo realizo poco a poco. Primero corto aún más la cutícula en el lugar donde está unida a la piel viva, y de inmediato corto esa parte de piel que acabo de recortar. Luego vuelvo a recortar un poco y vuelvo a cortar. Limpio los restos de piel seca de manera puntual y paso al pulido del corte. Como después del corte quedaron bastantes líneas secas visibles, siguiendo el patrón de la piel, el pulido lo realizo con un abrasivo suave, también en modo forward, a una velocidad de aproximadamente 12.000 revoluciones.
Trabajo con la fresa botón con movimientos ligeros, sin ejercer presión sobre la piel. Paso la fresa alisando al máximo el patrón para que no queden rastros del corte y la piel, tanto en todo el perímetro donde corté como un poco por encima del corte, luzca homogénea y pareja. La manicura está lista. Ahora podemos pasar a la etapa de aplicación del recubrimiento. La segunda regla que recomiendo a todos seguir es que el cliente se lave las manos antes de aplicar el material para eliminar la mayor cantidad de polvo posible para que no interfiera durante la etapa de recubrimiento. Luego de desengrasar la uña, procedemos a aplicar la base elástica. Yo uso goma acri. Aplico la base lo más cerca posible de la cutícula utilizando un rodillo lateral. Esto permitirá aplicar posteriormente el tono oscuro del gel duro lo más cerca posible de la piel. Y como el gel se mantendrá dentro de los límites de la base elástica y no se saldrá, no aparecerán desprendimientos en la zona de la cutícula. Y como la base de Acry Rubber es bastante líquida, primero aplico una capa fina sobre la uña y antes de secarla añado una pequeña gota, pero no la nivelo, sino que creo una capa intermedia como base para una mejor amortiguación. La tercera regla que te ayudará a aplicar los tonos oscuros de manera uniforme cerca de la cutícula es retirar la capa pegajosa de la base. Después de secar, desengraso bien la uña y vuelvo a empujar la cutícula. Esto me permitirá ver claramente los límites de la base elástica y sobre ellos aplicar el color del gel. Y para poder aplicar el color de manera fina pero uniforme cerca de la cutícula y los laterales, y que el color no se vea translúcido, siempre que trabajo con tonos oscuros de gel. Por cierto, ahora estoy usando el gel rígido Confiture en botella, tono número 50. Aplico una capa fina para lograr una buena cobertura y la seco en la lámpara. En esta etapa acerco el color al máximo a la piel, pero no sobrepaso con el gel rígido el límite de la base elástica previamente aplicada. Esta es una etapa muy delicada, por eso no me apresuro, trabajo despacio y con cuidado. En el pincel hay una pequeña cantidad de producto, ya que mi objetivo ahora es aplicar una capa fina para lograr una buena cobertura de color. Y por cierto, el pincel que viene en el frasco del gel rígido Confiture es tan suave y cómodo que trabajo solo con él, sin usar un pincel fino para acercar el producto a la cutícula, lo que también ahorra tiempo. Después de secar la primera capa fina, vuelvo a cubrir finamente el perímetro de la uña con gel y, ya sobre la superficie húmeda, coloco una gota para nivelar. Coloco la gota en la parte superior de la uña, la empujo suavemente hacia la cutícula y luego deslizo el material hacia abajo, sin presionar el pincel en ese momento, para no retirar demasiado producto, sino distribuirlo de manera uniforme. Cuando has retirado correctamente el material anterior al principio y tienes una superficie de uña lisa, sin bultos, y la uña está bien preparada, en la etapa de nivelación con el gel Confiture en botella ni siquiera necesito voltear el dedo. El gel se distribuye solo, rápida y uniformemente. Solo necesito guiarlo ligeramente con un pincel fino hacia el lugar deseado. Y eso es todo. Después de un secado completo, limo o incluso, se podría decir, adelgazo la uña natural desde el interior. Hago esto con la fresa de diamante con la que limpié el pterigio. Luego limo la forma. Esto es necesario para que el tono oscuro del gel no se transparente en los bordes. Y finalizo la etapa de recubrimiento aplicando el top coat. Ahora estamos usando el tono número 8. Es un top coat oscuro con un shimmer fino. Aplícalo en una capa fina, sin nivelar, para que se distribuya uniformemente por el perímetro de la uña. Y nuestra transformación está terminada. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Escriban en los comentarios, den like y suscríbanse al canal. Aquí hay muchos videos útiles e interesantes. ¡Hasta la próxima!